distribución nos permiten conocer hacia dónde se acumula el conjunto de datos. Por ejemplo, aquí en este histograma nosotros podemos ver que la mayoría de los datos están en los dos primeros intervalos. Y si representamos la curva de distribución de datos, entonces vemos que la curva está sesgada a la derecha. Cuando el histograma tiene la forma aproximadamente de campana, entonces se dicen que los datos se distribuyen aproximadamente normal. Las dos curvas que tenemos aquí a la derecha son dos curvas de distribución normal. La primera tiene una desviación estándar mayor que la segunda. La desviación estándar se mide desde el centro hasta el punto de inflexión, es decir, donde la curva tiene un cambio de concavidad. De forma similar, en la segunda curva, el punto central está dado por la media y la desviación estándar es la distancia que hay desde ese centro hasta el punto de inflexión. Hasta ahí medimos la desviación estándar. Es decir, en general tendremos que una variable aleatoria, digamos x, que se distribuye normal, se va a caracterizar por sus dos parámetros. Los dos parámetros de una normal son la media, que es el punto central, y la desviación estándar, que le da la distancia del centro al punto de inflexión de la curva. La curva es cóncava hacia abajo desde el centro hasta el punto de inflexión, es decir, desde el punto de inflexión antes de la media hasta el punto de inflexión después de la media. La curva es totalmente simétrica alrededor de la media. Por ser una curva de distribución de probabilidad, el área bajo la curva es 1. Quiere decir que a cada lado de la media tenemos un área de 0.5. Los dos parámetros que la caracterizan son la media y la desviación estándar. Cuando cambiamos la media, entonces cambiamos la posición. Pero si cambiamos la desviación estándar, entonces estamos cambiando la forma de la curva. La variable aleatoria, que se distribuye normal, pero que su media es 0 y su desviación estándar es 1, se dice que es una variable aleatoria normal estándar. Y la representamos con la letra Z. Esta variable aleatoria la caracterizamos porque tiene la media igual a 0 y la desviación estándar igual a 1. Es decir, ella está centrada en un punto 0. Aquí su media. Y esta medida de acá a acá, es decir, la desviación estándar, es igual a 1. El área bajo la curva se calcula como la integral de su función de distribución de probabilidad. Las áreas bajo la curva de una distribución normal estándar están dadas usualmente en las tablas de los libros de estadística al final, o también se pueden calcular utilizando software. Por ejemplo, si queremos calcular el área que está detrás de un z igual a 1.47 bajo la curva, entonces ubicamos aquí el punto z y llegamos hasta el punto 7. Y nos damos cuenta que el área es 0.9292, que es la que tenemos acá. Entonces, esta área representa toda el área que está detrás de 1.47, sabiendo que aquí está el centro. Es decir, aquí está el 0, porque es una normal estándar. Ahora, cuando tenemos una variable aleatoria que se distribuye normal, pero que no es una normal estándar,
Por ejemplo, una variable aleatoria de x que se distribuye normal, pero su media no es 0. Por ejemplo, su media es 1026. Y su desviación estándar no es 1. En este caso, su desviación estándar es 209. Si queremos calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre 720 y 820, entonces lo primero que hacemos es estandarizar estos dos valores. Para estandarizar esos valores, usamos la estandarización como z igual al valor que queremos estandarizar, le restamos la media y lo dividimos entre su desviación estándar. En este caso, la desviación estándar es 209. Entonces, cada valor se va a estandarizar mediante esta fórmula. Por ejemplo, si yo quiero estandarizar el valor 720, entonces tomo 720, le resto la media, que es 1026, y lo divido entre su desviación estándar. Entonces, este valor toma el valor z estandarizado, que es menos 1.46. Ahora, de forma similar, si quiero estandarizar el valor 820, entonces tomo 820 menos 1026 sobre 206, que es la desviación estándar. Este valor z, ese nuevo valor estandarizado, me da menos 0.99. Es decir, encontrar el área en una normal que no es estándar, que está entre 720 y 820, es lo mismo que encontrar el área que hay en una normal estándar que está entre menos 1.46 y menos 0.99. Es decir, los nuevos valores estandarizados. Para encontrar el área que está entre menos 0.46 y menos 0.99, entonces podemos hacer uso de nuestra tabla de la distribución normal estándar. Por ejemplo, busquemos el área que está detrás de menos 0.99. Entonces, el área atrás de menos 0.99 es 0.99, es menos 0, es 0,1611. Entonces, esa área la registramos aquí. Entonces, esta área corresponde al área que está detrás de 820. Ahora, buscamos el área que está detrás de menos 0.46, que le correspondería al área equivalente detrás de menos de 720. Entonces, el área detrás de menos 1.46 sería, buscamos menos 1.46. Entonces, nos da un área de 0.0721. Entonces, el área de 0.0721 lo registramos acá. Esa es el área que está detrás de 720. Ahora, para encontrar el área que está en medio de los dos, al área mayor, que es el área detrás de menos 0.99, le resto el área que está detrás de menos 1.46. Entonces me queda el área que está en medio de esos dos valores. 0.1611 menos 0.0721 me regala un área en medio de esos dos valores, que sería el área igual a 0.0890. Es decir, esto que acabamos de calcular es la probabilidad que la variable x tome valores entre 720 y 820. Como esta es una variable aleatoria que es continua, podemos poner aquí menor estricto o menor o igual. El cálculo de la probabilidad no cambia porque es una función continua. Entonces tenemos que esta es 0.0890.